Gloria a Dios por el privilegio que el Señor nos ha dado de ser madres, de generar y traer vida. Y es una tarea también ardua. No siempre es fácil. A veces es más difícil que fácil. Pero el Señor está con nosotras y Él siempre nos ayuda. Hoy yo quiero compartir contigo una palabra que en realidad así, yo no quería mucho. Prefería hablar un sermón que yo creo que es bien más fácil. Pero Dios habló a mi corazón muy fuerte sobre eso y yo decidí contra mi voluntad obedecer la voz de Dios. Yo he hablado de mi testimonio en algunos momentos y en algunos momentos las personas han escuchado de mi testimonio, pero muchas otras personas no han escuchado. Mucha gente online en el internet me piden y no hay otra manera sino que predicando aquí en nuestra iglesia y disponibilizando de alguna manera aquí en el YouTube online para que otras personas puedan oír y también pueden ser animadas y edificadas. Porque la verdad, todo lo que pasé no es para que lo sienta no, es para que se anime, para que tú puedas creer que en cualquier situación o circunstancia el Señor está contigo. Entonces hoy yo quiero hablar sobre mi historia, sobre mi testimonio como madre, de lo que ha hecho el Señor en mi vida como madre. Me gustaría compartir eso contigo y yo escogí ese tema para que tú vas a entender por qué. Bueno, se llama Tú lograrás. Dile a la mujer que está a tu lado, tú lograrás. Dile a otra persona, tú lograrás. Tú sabes que en esta tarea de ser madre, muchas veces nosotros pensamos que no vamos a lograr. En muchas situaciones que enfrentamos, yo sé que en algún momento nosotros pensamos, no voy a lograr, no voy a manejar ver a mi hijo así de esa manera, no manejaré pasar por esa situación económica que no me deja pagar la escuela, yo no voy a manejar tal vez de crear mi hijo sola, no voy a lograr. Pero hoy Dios te trajo aquí para decirte, tú lograrás. Amén. Gloria a Dios. Yo quería hablar de 4 aspectos de situaciones que quizás vives en tu vida como madre que crees que no vas a manejar y que viví en especial. Amén. Entonces vamos a orar, por favor, baja tu cabeza. Oremos. Señor, muchísimas gracias por esa bendición tan preciosa y pedirte que el Señor nos hable a nuestros corazones y nos use como instrumentos para que corazones sean restaurados, vidas sean alentadas y que salga de acá, Señor, sabiendo que contigo nosotros podemos todas las cosas. Y que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea glorificado y que tú seas el centro de todo. Así te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que el primer mensaje de Dios para ti hoy en esa mañana es que tú lograrás cuando las incertidumbres llegaren. Cuando las incertidumbres llegan a su vida. Yo sé que en nuestras vidas todos tenemos incertidumbres de todo tipo y necesitamos saber que cuando llegue la incertidumbre, Dios nos ayudará. Dios estará a nuestro lado y vamos a lograr. La Biblia dice en el Salmo 23, capítulo 4, dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo manejarás cuando la incertidumbre llegue a su vida, porque una vez la incertidumbre llegó a mi vida. Y yo nací en un hogar cristiano y fui criada por mis padres, por mi mamá especialmente, desde que era una niña pequeña para amar a Dios y servir a Jesús. Y así como yo, Artur también nació en un hogar cristiano. Y gracias a Dios el Señor nos protegió a nosotros de muchas cosas del mundo. Cosas que tal vez no viviste porque no conocías a Jesús. Y nosotros crecimos en nuestras vidas y salimos, nos comprometimos, nos casamos y hicimos todo eso guiados por la palabra de Dios. Entonces tuve una relación santa, cristiana, y las personas que crecen en la iglesia están muy acostumbradas en escuchar esas cosas. Todo estará bien, obedezca a Dios que todo estará bien en tu vida, todo estará bien para ti, todo va a salir súper bien para ti. Y nosotros
crecemos con ese engaño. Cuando escucho el verso que dice, en el mundo tendrás aflicciones, y yo digo, yo tomé las decisiones correctas, entonces todo estará bien. Y yo ni siquiera lo sabía, pero lo tenía en mi corazón. Yo casé virgen, Arturo también, obedecimos a nuestros padres. En todo lo habíamos obedecido, entonces todo está bien. Estuvimos varios años casados y hasta que nos estructuramos, organizamos y cuando decidimos tener hijos. Y cuando me quedé embarazada por primera vez, me enteré que estaba embarazada, fue esa alegría. Solo quien es madre sabe la gran alegría que se siente cuando el resultado sale positivo y descubres que tienes un bebé en la barriga. Recuerdo que estaba en el seminario cuando me enteré y que vi el resultado. Yo estaba tan feliz que ni siquiera podía asistir a la clase. Yo fui a mi maestro y le dije, maestro, déjeme ir a la casa. Yo quiero decirle a todo el mundo, yo quiero festejar. Y él me dijo, dale, mi hija, dale. Me fui a la casa y fue un día de mucha alegría. Yo pasé los 9 meses de mi embarazo perfecto. Hacía todos los exámenes, todos los meses, todo perfecto. Sobre todo en el 5º mes, que es cuando hacemos el examen morfológico, que es un examen que ve exactamente lo más importante que hay en un niño, y todo salió perfecto. Cuando yo ya estaba llegando a los 9 meses, tenía 38 semanas, mi tía, que también era mi doctora, me dijo para hacer una ecografía para ver el peso de la niña porque yo quería tener un parto normal y ella pensaba que era un bebé muy grande. Y entonces yo fui al lugar que se hace los exámenes y el doctor que me acompañó todos los meses y me hizo todos los exámenes no estaba. Y yo tenía que ser atendida por otra doctora, pero yo pensaba, yo ni conozco a esa doctora. Y yo pensé, es la última ecografía, ya está a punto de nacer, ya la semana que viene. Todo de importante ya había visto, ahora solamente el peso. Y me quedé para ver. Entonces la mujer, su asistente, me llevó a la habitación del otro médico y me dijo, espera porque el doctor está en otra habitación y cuando él termine el examen de otra persona, él viene a verte. Yo me acosté en la cama y cuando me acosté, la bolsa se rompió. Y yo pensé, Dios mío, la bolsa se rompió. Yo siempre escuché, cuando haces pipí que no puedes controlar es porque se rompió la bolsa. Y yo me levanté y estaba todo sucio, tomé unos papeles que tenían, lo limpié todo. Limpié la habitación del médico y llamé a la mujer. ¿Tú puedes llamar al médico, por favor, porque la bolsa se rompió? Y ella dijo, ay, Dios mío, se rompió la bolsa. Yo le dije, no, tranquila, todo bien, llama al doctor. Yo todavía no estaba sintiendo dolores. Y finalmente vino la doctora, era una mujer, y ella me dijo, voy a hacer un examen bien rápido para que tú puedas ir a tener tu bebé porque realmente la bolsa se rompió. Y yo le dije, ok, doctora, todo bien. Arturo recién había llegado. Y ella empezó a hacer, pero ella empezó a tardar. Y ella me dijo, ¿tú has llamado el equipo médico especial que va a recoger a tu hija? Y yo le pregunté, ¿por qué, doctora? ¿Un equipo especial? Sí, tú necesitas un equipo de médico especial. Tu hija tiene varios problemas, ¿tú no lo sabías? Y le dije que no, que estaba en el parto en un momento de mucha fragilidad. Y ella me dijo de esta manera, como te estoy diciendo, con esas mismas palabras. Y ella me dijo, dame tu teléfono que quiero hablar con tu doctora. Y yo hablé con mi tía y le di el teléfono a ella. Y ella empezó a hablar con mi tía dentro de la habitación y nosotros escuchando todo. Y ella dijo, busquen al doctor Enrique, a fulano de tal, al otro doctor. Y ella tiene etasia renal, tiene un problema grave en el intestino, tiene eso, tiene aquello. Y me recuerdo que me quedé así, yo no podía hablar una palabra. Yo estaba en shock. Y salí algunas lágrimas de mis ojos, pero yo no podía ni llorar. Le miré a Arturo con una cara de desespero. ¿Qué está pasando? Y Arturo dijo, todo va a salir bien, cálmate. Y ella me dijo así, vete a tu casa y que te ayude a cambiar para que no hagas esfuerzo. Porque estaba mojada y vuelvas al hospital para que tengas tu bebé. Y yo le dije, ok. Y me acuerdo que me fui a la casa así, asustada y con muchas incertidumbres, sin saber lo que iba a pasar conmigo, sin saber lo que iba a pasar con mi hija, sin saber lo que iba a pasar delante de mí. Y yo hablé con mi mamá y me fui de auto sola con Arturo y mi mamá se fue en otro auto. Yo ni me acuerdo si mi mamá estaba en el auto. Estábamos solos y
Y yo me fui al hospital con muchas incertidumbres dentro de mi corazón. Era como las 3 de la tarde. Y yo llegué, justo después llegó mi tía. Ella seguía contactando a algunos médicos y estaba esperando. Y yo sé que me quedé varias horas todavía esperando porque todo el equipo tenía que llegar. Y todavía no había llegado. Y mi hija nació como a las 8 horas de la noche, después que el equipo había llegado. Y cuando ella nació, yo no tuve la alegría de todas las madres de ver la carita, de verla, de coger en mis brazos. El médico siempre le lleva al bebé a la madre y tú idealizas esto. Y ella nació y fue directo a UCI. Ella fue para allá. Y me acuerdo que ya sentía mucho dolor, era por la noche. Y de verdad que yo no me había dado cuenta de tanto dolor que yo sentía. Eran tantas cosas que no me di cuenta hasta que mi tía me dijo, siéntate en la cama. Porque tenía que darme anestesia y el parto no podía ser normal. No sabemos lo que pasa con su hija. Sabemos que tiene un problema intestinal. Y si el intestino está afuera, no puede hacer un parto normal. Necesita hacer una cesárea. Y yo traté de levantarme de la camilla, pero yo le dije, tía, yo no puedo levantarme. Yo no tenía fuerza para levantarme de tanto dolor que yo estaba sintiendo. Ni siquiera podía llorar porque mi preocupación era algo mucho más grande. Y me recuerdo que la doctora asistente me ayudó, me abrazó y el anestesiólogo me dio la anestesia y tuve a mi hija. El día siguiente... Eso fue en la noche. Entonces el otro día, bien temprano, llegó otro médico en la habitación del hospital que yo estaba internada. Y era un cirujano. Y él me estaba explicando que mi hija tenía una obstrucción intestinal grave y que ella necesitaba hacer una cirugía en ese día, su primer día de vida. Y si no lo hiciera, no pasaría leche, no se alimentaría y por fin... Y recuerdo que fue un shock para mí porque ser madre y escuchar que tu hijo está enferma es una cosa, pero escuchar que en el primer día de vida tu hija va a ser operada. Y yo me quedé en shock, pero dije, Dios, el Señor, tienes que hacer algo. Y mi tía participó de la cirugía, nadie sabía lo que pasaba, tenía que abrir para saber. Y cuando el médico realizó la cirugía y la abrió, eran solo adherencias. Algunas partes del intestino estaban pegadas. Él aflojó las adherencias y la cirugía fue un éxito. Fue un momento de alegría, todo salió bien, una cirugía simple. Ahora todo va a salir bien. Y yo dije, glorias a Dios, aleluya, todo va a salir bien. Y en los días siguientes pasó, yo sacaba la leche... Y los doctores trataban de darle por un tubo con goteo muy pequeño, bien pequeñito, a ella. Y de ahí empezó una lucha porque le daban la leche, pero la leche pasaba residuos. Era como si ella no estuviera digiriendo. Y todos los días yo llegaba muy temprano a la UCI porque no podíamos dormir. Y yo llegaba llena de esperanzas en mi corazón. Yo miraba por la ventanita de vidrio y le miraba a la enfermera y le preguntaba, y entonces, y ella me hacía... Porque siempre, cada día iba dejando residuos, cada día. Y fue muy, muy, muy difícil para mí esa situación. Y yo decía, ¿qué va a pasar de aquí a adelante? Muchas incertidumbres pasaban por mi mente. Y durante mucho tiempo yo no pude compartir mi testimonio, pero ya compartí muchas veces. Pero nunca así en la iglesia. Y de verdad que yo sentí que Dios quisiera que yo compartiera aquí. Porque yo sé que tal vez tu incertidumbre no fue mi incertidumbre de la vida, de la muerte. Pero tal vez tú como madre estás sufriendo incertidumbres. Porque quizás no eres madre, no estás casada, pero quieres ser madre. Y tú deseas ser madre y tú te quedas, ¿será que un día voy a ser madre? Pero ni siquiera estás casada. Pero tal vez estás casada, pero estás tratando muchos años de tener hijos. Y tú piensas, ¿será que un día voy a ser madre? Tal vez la incertidumbre está llamando a tu puerta. Y Dios te trajo acá para que sepas que cuando surgen las incertidumbres no tienes que temer ningún daño. No tienes que tener miedo. Porque aunque, como dice el salmista, cuando caminas en un valle de trevas y de muerte, el Señor está contigo. Él te protege. Cuando todas las incertidumbres vienen a afligirte, tú necesitas entender, Jesús es mi seguridad.
Jesús es la seguridad que tenemos. No tenemos seguridad en nada. No sabemos si vamos a despertar mañana con vida. No estamos seguros si vamos a crear nuestros hijos hasta el fin. No tenemos ninguna seguridad en nuestras vidas. La única seguridad que tenemos es que Jesús es nuestra seguridad. Entonces, cuando las dudas lleguen, tú necesitas saber que Jesús es tu seguridad. Pero no solo entraron incertidumbres en mi vida, también llegaron muchos sufrimientos. Y cuando los sufrimientos lleguen a tu vida, tú necesitas entender, cálmate, lo manejarás. Jesús está contigo, lo manejarás cuando llegue el sufrimiento en tu vida. La Biblia dice en Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo. Del justo, ¿ok? No es del limpio. La Biblia dice que nosotros que somos justos, vamos a tener muchas aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Una hora los librará de la aflicción. Puede que tengamos muchas aflicciones, pero una hora seremos libres de todas ellas. Y además de las incertidumbres vinieron muchos sufrimientos, porque yo me quedé 3 meses con ella en la UCI del hospital. Y cuando dejaba mucho residuo y nada funcionaba, al médico se le ocurrió una idea y dijo, vamos a ponerla a amamantar en la madre, directo en la madre, sintiendo el calor de su madre, su corazón, el abrazo. Ella puede digerir la leche. Y yo nunca había cogido a mi hija hasta este momento. Yo la veía en la incubadora y había un hueco y yo pasaba la mano. Y ese fue el primer día que yo tuve la alegría de tenerla en mis brazos. Y ella mamó muy rápido porque yo no podía quedarme mucho tiempo, porque ella no podía tomar mucha leche, pero yo salí con mucha esperanza. Hay momentos como ese en nuestras vidas, ¿verdad? Que salimos con mucha esperanza y pensamos que todo va a salir bien y que el sufrimiento se acabará. Y yo salí así, y todo va a salir bien, todo va a pasar, todo va a salir bien el experimento. Y yo me fui a la casa, en el otro día bien temprano me desperté, estaba muy eufórica, y yo fui a la ventana del hospital y yo miraba a la enfermera, esperando que ella me mirara y me dijera, ella digirió, pasó, la leche pasó. Pero al contrario, yo vi muchos médicos alrededor de ella, habían muchos médicos, y yo no entendía nada, no me dejaron entrar. Y yo me quedé afuera porque ellos pasaron toda la mañana haciendo muchos exámenes en ella. Terminó, yo entré y el médico me llamó y me dijo así, mira Talita, yo no tengo una noticia buena para ti. Cuando la pusimos a amamantar, ella se cansó, se quedó sin aliento. Y esto muestra que algo anda mal. Hicimos algunos exámenes más y algunas ecografías y nos dimos cuenta que ella tiene un problema muy grave con su corazón. Ella necesita una cirugía porque tiene un conducto arterioso persistente que le causa una enfermedad llamada hipertensión pulmonar. Su pulmón estaba empapado de sangre. Y vamos a tener que cerrar este conducto para evitar que la sangre vaya a este lugar. Y mi piso abrió y yo me fui a la casa y pensé, Dios mío, el órgano más importante que la persona tiene en el cuerpo es el corazón. Mi hija tiene un problema grave en el corazón. Y yo me fui a la casa en ese día con Arturo y muy destrozada. Pero siguió, ella tuvo esa cirugía y muchos médicos. Y tenía el clip, y solo el clip que pusieron costaba 18,000 reales. Y ella tuvo la cirugía y todo salió bien. Y cuando terminó, la cirugía fue un éxito. Manda a los Estados Unidos, envié la foto, me mostró todas las fotos. Y dijo, todo salió bien. Y yo, glorias a Dios, aleluya, glorias a Dios. Porque nosotros no perdimos la esperanza. Estábamos ahí sufriendo, pero creyendo que Dios podía hacer todas las cosas. Ella estaba recuperándose y después de una semana, 7 días exactamente, el cirujano del corazón nos buscó para que fuéramos a la clínica y fuimos a la clínica y nos dijo, no tengo buenas noticias para ustedes. La cirugía que hicimos no salió bien, el clip se salió con la fuerza de la sangre y vamos a tener que hacer todo de nuevo.
pero esta vez vamos a tener que hacer una extracorpórea, que es una cirugía muy seria donde el corazón está bombeando en una máquina para que ellos puedan hacer la cirugía. Y el riesgo de muerte es muy alto, necesito decirte eso, que es una de las cirugías cardíacas más graves. Vamos a hacer de todo, vamos a luchar por la vida de tu hija. Y yo me fui a la casa sin entender. Yo vivía sin entender nada. Yo decía, Dios, yo no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida, pero yo prefiero confiar cuando venga el sufrimiento. Y entonces ella tuvo otra cirugía, fueron más de 7 horas de cirugía. Y nos quedamos ahí, cada momento esperando. Y todo salió bien, ella sobrevivió a la cirugía. Pero luego, poco a poco, en la UCI fuimos escuchando varios diagnósticos, ¿verdad? Primero fue una médica de los riñones que vino y nos dijo así, mira, tu hija tiene una enfermedad llamada vejiga neurogénica. Ella nunca va a orinar sola, ella siempre va a necesitar una bolsa del lado. Y eso fue un golpe en mi corazón. Porque cada vez que iba al hospital yo siempre tenía noticias malas. Siempre había un diagnóstico que era muy difícil de escuchar y ella era perfecta por fuera. Era la copia total de Arthur. Pero ella tenía malformaciones en los principales órganos internos. Y poco a poco fuimos escuchando muchas malas noticias y sufriendo mucho. Y los médicos no tenían mucho tacto para hablar, hablaban de esta misma manera que les digo aquí, porque creo que ya viven tanto con el dolor que se vuelven insensibles. Y después una médica dijo así, le pasa algo en el ojo, está muy negro, entonces voy a mandar a buscar un oftalmólogo. Vino el oftalmólogo y me miró y me dijo así, dijo, no, tu hija no tiene el iris en el ojo, ella es ciega, lo sabes, ¿verdad? No ve, no tiene iris. Y eso fue un dolor que yo no te puedo explicar. Y yo no podía llorar en el hospital porque lamentablemente cuando yo veía a mi hija sufriendo y en algún momento yo lloraba, siempre llegaba un médico acerca de mí y me decía, tú tienes que ser fuerte, tienes que pasar fuerza para tu hija, tienes que ser fuerte, ella no puede sentir tu dolor. Y yo detuve mi dolor. Y yo entraba en el cuarto, yo podía verla muriendo y yo no lloraba. Y cuando yo llegaba en la casa, ahí sí yo lloraba. Yo entraba en mi habitación, cerraba la puerta y ahí sí yo lloraba. Yo no dormía, no podía comer, perdí 16 kilos en un mes. Entonces yo en realidad me quedé sufriendo demasiado. Después yo escuché a un médico neurólogo decir que ella tenía espina bífida oculta, que es una enfermedad que la probabilidad de que ella caminara era muy rara. Ella va a estar tetrapléjica y no va a caminar, no va a caminar. Y yo me acuerdo que yo me quedé, yo sufrí mucho, yo y Arthur, nosotros sufrimos mucho, mucho. Y me recuerdo que yo entré en la UCI, tenía una pantalla que se pone la radiografía para ver, y tenía la radiografía de ella y me pareció extraño porque había varias X's en el diseño del hueso. Y le pregunté al doctor, ¿qué significa esa X? Y él dijo, no, eso es la costura de acero que hicimos. Y así, ellos hablaron como si fuera algo muy simple, muy común. La vi sufrir mucho. Ella lloraba 24 horas al día porque no tenía leche, no comía. Entonces ella tenía dolor, tenía hambre, sentía mucho dolor. Y yo como madre me veía impotente, quería sacarle el dolor de ella. Quería sacar ese sufrimiento de ella. Nosotras que somos madres sabemos. Pero yo no lograba. Yo tenía que pasar por ese sufrimiento. Yo tenía que aguantar. Y yo sé que tú como madre también tienes esos momentos. Tú no quieres ver tu hijo sufrir. Quieres sacar el sufrimiento de él. O tú quieres pasar por eso. Y no hay cómo. Pero sabes, Dios está siempre a nuestro lado, aunque sean situaciones difíciles. Aunque enfrentemos situaciones que nosotros ni imaginábamos que íbamos a pasar. Lo vamos a manejar. Dios va a sostenernos. Y yo me acuerdo de otra experiencia muy fuerte que pasé. Fue porque yo había tenido el bebé, pero no tuve posparto. En el día siguiente ya estaba en la UCI. Y la UCI es un ambiente muy infectado, ¿verdad? Y yo tuve un absceso.
Y yo no quería decírselo a nadie, porque si dijera, yo no iba a poder entrar en la UCI, yo iba a tomar antibióticos, yo iba a tomar otras medicaciones y yo iba a dejar de ver a mi hija. Y yo me acuerdo que en ese día, sola, yo ya estaba en el hospital y yo salí de la UCI y me fui a emergencia. Y era un obseso grande porque el ambiente estaba infectado y yo hice una cirugía. Y yo fui en la emergencia y yo le conté a la doctora que me atendió porque ella ya sabía, ella estaba con la abuelita en la emergencia, en la UCI, y me dijo, mira, que hay dos cosas, te voy a dar una medicación muy fuerte y tú no vas a poder sacar la leche porque va a pasar para la leche de tu hija y tendrás que quedarte unos días sin entrar a la UCI. Así que yo le dije, no, doctora, así yo no quiero. Y yo le pregunté, ¿hay alguna otra cosa que yo pueda hacer? Y él me dijo, sí, yo puedo cortar y coserlo crudo, sin anestesia. Y no necesito la medicación. Y yo le dije, puedes hacer, hágalo. Y yo le dije, deme un pañito que yo lo voy a morder. Y ella me dio así un paño. Entonces cortó y cosió sin ningún tipo de anestesia. Y yo volví y subí a la UCI. Porque cuando nosotros somos madres, no importa el sufrimiento, nosotras pasamos, manejamos, nosotras logramos. Y a lo mejor tú estés aquí diciendo, no puedo, no voy a lograr, yo voy a desistir. No desistas. Cuando venga el sufrimiento, no desistas, porque si Dios está a tu lado, Él te ayudará, Él te capacitará. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas Dios te libra. Y a lo mejor hoy tú estás sufriendo de alguna manera, no igual a mi sufrimiento, no una enfermedad, pero a lo mejor estás sufriendo porque no sea capaz de dar todo lo que querías a tu hijo. Tal vez no tengas dinero para pagar la escuela de tu hijo, o tal vez tú no seas capaz de pagar un esporte que tú quieras pagar, una clase privativa. Tal vez tú no puedes comprar un juguete nuevo para tu hijo. Tú estás sufriendo, tú estás con dolor dentro de ti. Tal vez tú estés sufriendo porque tu hijo decidió seguir un camino que tú sabes que no es el camino del Señor para él. O tal vez tú estás sufriendo porque hay alguna situación en tu familia, en tu vida, que tú no tienes el control. Pero Jesús te ha traído acá para decirte que cuando venga el sufrimiento, tú puedes, porque Jesús seca tus lágrimas. Amén. En tercer lugar, tú lo lograrás también cuando te sientas solita. Eso es una realidad de nosotras madres, ¿verdad? ¿Cuántas madres están aquí conmigo? Hay muchos momentos que nos vamos a sentir solas en esa lucha de ser madres. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, por eso no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hay momentos de nuestras vidas que nos sentimos solitas, ¿verdad? Pero Dios siempre estará de nuestro lado, no importa el sufrimiento. Él siempre va a poner una persona, alguien, alguna cosa para mostrarte, cálmate mi hija, yo estoy aquí contigo. Y eso pasó conmigo también. Durante todo este sufrimiento, tú sabes que el seguro médico no autoriza las cosas fácilmente, ¿verdad? Y necesitaba rapidez. Y gracias a Dios no tuve ningún problema. Todas las cirugías, todo lo que hizo mi hija, yo creo que ha gastado más de $1 millón para el plan de salud. Pero todo fue aprobado porque había la esposa de un pastor aquí en Recife, porque ustedes pedían oración, todo el mundo pedía oración, y ustedes decían, ora por la hija de mi pastora y tal. Y una vez una hermana de la iglesia que trabaja en el hospital dijo, me gustaría de pedir oración por la hija de mi pastora que está enfermita. Y la esposa del pastor preguntó, ¿cómo se llama ella? Y ella dijo, soy yo la que estoy cuidando del caso de la hija. Soy yo que estoy con los exámenes de ella para probar con el plan de salud. Entonces ella le dijo, dile a su pastora que quede tranquila que yo voy a probar todo que sea posible para la cirugía. Y esa mujer fue un ángel que Dios puso en mi vida. Después yo la conocí. La abracé, le di gracias. Y ella siempre aprobaba. Y era Dios diciéndome, estoy a tu lado.
en un gesto muy simple, muy pequeño, pero Dios decía, estoy a tu lado. Y la iglesia también con nosotros todo el tiempo. Tal vez no seas de ese tiempo, pero algunas personas se acuerdan de ese tiempo. Y todas las veces que ella tenía que hacer una cirugía, nadie comía. Todos ayunaban y se iban al otro templo, que era más pequeño, y todos oraban hasta que se acabara la cirugía. Hubo una que duró 7 horas y las hermanas pasaron 7 horas en la iglesia, orando, cantando, ¿verdad? Durante toda cirugía. Y son momentos que nunca se nos va a olvidar, son momentos que nos sentimos amados y nos damos cuenta que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y en realidad yo sentí eso, las oraciones y el cariño de cada persona, pero también tuvimos muchos gastos. Y yo me acuerdo que otra hermana de la iglesia que había viajado a Pará, y ella estaba viviendo allá, y ella pidió oración en la iglesia. Y era una iglesia bien pequeñita. Y ella pidió oración en su iglesia, y el pastor de la iglesia le dijo a ella, hable con tu pastor, yo quiero el contacto de él, pide el número de la cuenta porque yo quiero ayudar. Porque yo sé cuando tú pasas por un momento de enfermedad, tú tienes muchos gastos, con hospital, con médicos, con muchas cosas. Y yo me quedé tan impresionada con eso porque era una iglesia muy pequeñita. Estábamos en Pará, con personas que no nos conocían, ¿verdad? En Macapá, que no nos conocían. Y ellos mandaron una oferta de 2.000 reales para nosotros, ¿sabes? No era el valor de la oferta, lo que la oferta podía pagar o nos ayudar en este momento. Era como Dios hiciera, estoy aquí contigo. Estoy aquí de tu lado. Hay gente que te quiere, hay gente que se está esforzando por estar contigo, por ayudarte. Y mucha gente hizo eso. Yo soy muy agradecida por esas personas, por eso que estoy hablando, porque yo quiero que sepan, porque yo nunca voy a borrar ese recuerdo de gratitud de mi corazón. Mi hija tuvo que someterse a muchas cirugías y muchas transfusiones de sangre, y los médicos pedían, siempre teníamos que tener sangre en el banco de sangre. Y nosotros siempre pedíamos aquí en la iglesia para quien pudiera donar sangre, donar sangre. Muchas personas donaron sangre. Yo necesito agradecer de una manera muy especial. Más que especial, no tengo palabras para agradecer a mi madre, que estuvo conmigo todo el tiempo, todos los días. Ella iba conmigo al hospital, mi mamá, mis hermanas, mi hermano. Y cuando ellos sacaban sangre, todas las horas cuando podían, y ya no se permitía sacar sangre. Me acuerdo que mi hermano llenó el auto de amigos y dijo, vamos a donar sangre para mi sobrina y mis amigas del colegio. Y yo tenía una lista en un papel, porque el hospital tiene una lista con el nombre de todas las personas que han donado sangre para ti. Y yo guardo esa lista como una forma de gratitud a todas las personas que han hecho algo por mí y me ayudaron. Pero dije que Dios está con nosotros cuando nos sentimos solos, porque, y aunque tengamos mucha gente de nuestro lado y para ayudarnos, hubo gente que debería y podría estar de nuestro lado, pero no estuvieron, ¿verdad? Había gente que debería estar en la lista de donaciones, pero no estaba. Y hubieron personas que realmente no estuvieron presentes a nuestro lado, que eran personas que necesitábamos contar, pero no contamos en ninguna circunstancia, en ningún momento. Y en estos momentos que nos sentimos solitos, solo Dios suple este espacio. Y yo me acuerdo que ya en el fin, ella cogió una infección muy grave, ella cogió muchas cosas, neumonía, muchas cosas, no hay como contar todo, muchas cosas pequeñas. Y ya al fin ella cogió una infección muy grave. Y aquí en Brasil solo había este medicamento vía oral. Y ella no podía, tenía que ser por la vena porque ella no digería la comida debido al problema intestinal. El hospital quería traer la medicación de los Estados Unidos, pero tardaría 16 días. Y yo sabía que mi hija no tenía ese tiempo. Para una persona que tiene una infección grave, esperar 16 días no funciona. Entonces empezamos a hablar con personas que conocíamos, y un pastor que vivía en los Estados Unidos, que ni siquiera conocíamos, pero él ya nos conocía, y él dijo, yo tengo esta medicación. Y yo hablé con él y dije, pastor, si yo compro su boleto aéreo, ¿usted puede venir a traer esa medicación para mí? ¿Tú puedes hacer eso? Él me dijo, sí puedo, mi hija. Y
Y yo me acuerdo que ese pastor necesitaba de una receta médica para comprar la medicación porque era prescrito y tenía que ser un médico americano. Pero ¿cuál médico americano iba a recetar una medicación para un niño en el otro lado del mundo? Pero yo te consigo la receta. Y había una médica en su iglesia, le contó la historia a la médica y ella dijo, yo la voy a prescribir. Lo recetó, viajó a otra ciudad para comprar la medicina porque en su ciudad no la tenía. Y en el día siguiente logramos comprar su boleto y él vino. Y yo me recuerdo que ese día era 31 de diciembre. Ese pastor pasó el año nuevo en un avión para entregar medicinas a una persona que ni siquiera conocía. Una persona que nunca había visto. Dejó a su familia, dejó su iglesia, dejó a todos para pasar el año nuevo en un avión para traer mi medicina. Y cuando yo vi a ese pastor, él vino con el paquete en la mano para no tener peligro de extraviar la maleta y tener problemas con la visa también. Y cuando yo cogí ese paquete y yo abracé al pastor y yo quiero que de alguna manera este mensaje llegue hasta él. Y yo le dije, pastor, muchísimas gracias por lo que has hecho por mí. Y yo no podía hablar mucho con él, yo tenía que ir, yo le dije, tengo que ir. Agarré la medicación y yo le dije, después hablo contigo. Y yo me fui al hospital con alegría porque habían dicho que llevaría 16 días y conseguimos con 2 días y medio. Ya estaba aquí. Y cuando yo llegué al hospital, que yo llevé el vidrio y se lo di al médico. Y todas las personas se impresionaron, ¿cómo lograron? Y yo decía, fue Dios, fue Dios. Y ellos pensaban y me preguntaron, ¿por qué pagaron la medicación? Porque nosotros pagamos la medicación. Si no, tendríamos que esperar el hospital. Y yo le dije, es mi hija, ¿verdad? Si fuera su hija, yo creo que usted lo haría igual. Y el vidrio de la medicación era un polvo oscuro. Y él lo levantó el vidrio así, en la luz. Y él miró al otro doctor que estaba a su lado y dijo así, mira el color de eso, imagina el daño que no lo hace a una persona. Adelante de mí, sin piedad, frente a mí, a Arthur, nunca se me olvidaré. Y yo salí, ¿verdad? Y dejé que todo pasara. Pero así, aunque en los momentos que yo me sentía muy sola, yo sabía que Dios estaba conmigo. Y hoy yo quiero traerte esa palabra también. Tal vez estás aquí, eres madre soltera, y hay tantas veces que te sientes sola. Tú crees que necesitas tener un padre de tu lado, tener a alguien para ayudarte con esa carrera de ser madre. Te sientes solita, haciendo el trabajo solita. Y eso duele para ti, pesa para ti, es difícil para ti. Pero Dios te ha traído aquí para decirte que cuando te sientes sola, tú no estás sola. Dios va a estar siempre al lado tuyo, ayudándote. Él es tu padre, Él es tu marido, es tu amigo, es tu hermano. Él es la persona que nunca te abandona y nunca te deja sola. Él está aquí a tu lado, en toda y cada situación. Tal vez tú estés aquí y hasta tengo un marido, pero tu marido no ayuda en nada. No colabora con los gastos, no colabora con la educación y te sientes una madre sola. Y Dios te ha traído aquí para decirte que Dios te suple. Él llena todos los huecos, Él te llena el vacío, Él te llena la falta. Y finalmente, te lo manejarás cuando estés cansado también. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y después de todo eso, unos días después, mi hija no pudo resistir y se murió. Y yo estaba en la UCI y cada vez que necesitaban hacer alguna intervención necesitaba irme porque los padres no pueden quedarse. Yo la vi tener hipoxia, yo la abracé mientras se asfixiaba, cuando le faltó el aire. Yo encontré una fuerza que yo no sabía que yo la tenía. Yo tenía así, nadie imaginaba cuando me miraba que yo iba a tener esa reacción. Las madres se desestabilizaban, se desesperaban y yo me daba vuelta, hacía lo que podía. Y era Dios, era Él, solo podía haber sido Él. Y recuerdo que había una médica en la UCI, hicimos varias reuniones con el equipo médico y ellos siempre nos explicaban lo que estaba pasando, que era muy grave. Era como porque teníamos mucha fe. Dios sanará, el Señor. Nosotros orábamos y siempre decíamos con mucha fe. Y a ellos no les gustaban eso, lo encontraban raro. Y ellos no aceptaban eso, ellos pensaban que teníamos que aceptar. Pensaban que teníamos que aceptar. Y un día la doctora de la UCI, la pediatra, me dijo, tu fe me da miedo.
yo quiero saber qué te pasará cuando se muera tu hija. ¿Cómo te quedarás? Y yo le respondí, doctora, si mi hija se muere y Dios quiere llevar a mi hija, yo voy a vivir, lo soportaré porque Dios está conmigo y todo saldrá bien. Y en esa misma noche, en esa madrugada de enero, ella tuvo varios paros cardíacos. Yo salía para no ver y me quedaba en las escaleras. Yo siempre me quedaba en las escaleras del hospital porque yo no quería mucha gente cerca de mí. Y en las escaleras donde había el extintor, nadie se quedaba, solo pasaba gente. Y yo me quedé en las escaleras y fui a hablar con Dios y Dios decía, Dios, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo y no voy a desistir, yo voy a seguir creyendo. Y mi hija falleció y yo me recuerdo que yo entré en la UCI y la doctora me dijo, mira, tú puedes despedirse. Y la misma doctora estaba allá. Dios hizo que fuera el día de trabajo de ella, el turno de ella. Pero lo más interesante es que unas horas antes había entrado una madre con un niño con neumonía. El niño tenía neumonía y la mamá había hecho un gran escándalo. ¡Dios mío, mi hijo! Y estaba llorando, gritando. Y había mucha gente calmando a esa madre. Y yo no, mi hija había acabado de morirse. Yo entré, yo la abracé, lloré, yo se la entregué al Señor. Y la médica tuvo que tragar, se quedó mirándome asustada con mi reacción y con la reacción de Arthur. Y cuando llegaba una madre desesperada con un niño al hospital, ¿para quién era llamaba? Era para que nosotros fuéramos a hablar y a calmar la madre. Entonces mi hija falleció y yo busqué un médico genetista para averiguar qué había pasado, porque hasta entonces no podíamos identificar cuál era la enfermedad. Pero no podíamos hacer esto con su sangre, porque ella hizo muchas transfusiones y iba a salir la sangre de otra persona. Entonces la médica me dijo, Talita, necesito que tú hagas una prueba cariótipo. Voy a sacar tu sangre y de Arthur, hacer un estudio para saber lo que pasó. Y ella me explicó que había 3 chances, 3 posibilidades. Una es la incompatibilidad genética del padre con la madre. Cuando existe la incompatibilidad en la sangre, hacemos un tratamiento con inyecciones. Otra es cuando hay una falla cromosómica, es cuando estás perfectamente saludable, pero cualquier hijo que tengas, nacerá enfermo, no puede ser madre. Y la otra es un caso en 1000, como la síndrome de Down. Y recuerdo que sacamos la sangre, tuve que hacer esta prueba en São Paulo. Y recuerdo que este día fue el día más memorable de mi vida, porque yo salí de la clínica sin saber lo que estaba pasando y sin saber lo que iba a pasar en mi futuro. Si un día yo sería madre nuevamente. Y yo estaba en mi auto, yo fui a mi auto y Arthur también estaba en su auto y él vino de otro lugar. Yo entré en el auto y yo estaba muy cansada. Y yo ya había pasado 3 meses de mucho sufrimiento. Mi hija ya se había muerto y yo estaba cansada de orar. Ya ni siquiera sabía lo que hablar con Dios. Ya no sabía lo que cantaba, ya no sabía nada. Y yo entré en mi auto y yo le dije, Dios, yo necesito decirte una cosa. Yo estoy cansada y tengo miedo. Yo estoy cansada después de todo que viví, pero tengo miedo, pero yo quiero ser madre. Yo quiero tener otros hijos. Y si yo tengo una falla cromosómica, yo no voy a poder tener otros hijos. Y yo te pido solamente una cosa. Yo no te dejaré, no te abandonaré. Yo nunca dejaré de amarte. No me rebelaré porque todo eso pasó. Yo sé que hay un propósito más grande que a lo mejor yo no sepa. No sepa hoy, pero un día voy a saber. Pero necesito decirte que yo quiero que tú hables conmigo. Y en ese momento yo prendí el estéreo de mi auto. Y creo que has escuchado esa parte de mi testimonio. Y cuando yo prendí el estéreo de mi auto, sonó una canción de una cantante llamada Raquel Novaes. Y esa canción era la respuesta de todo que yo había orado a Dios. Esa canción decía así: dile a los miedosos, no hay que temer. Poderoso es tu Señor. Cuando clamas su nombre, Él por fin virá. Para salvarte Él virá. Para salvarte Él virá. Dile al cansado
que tu Señor virá para salvarte, el Señor virá. Y en ese momento yo sabía que Dios estaba hablando conmigo. Tú estás cansada, pero yo te salvaré. Cuando tú estés cansada, yo estaré a tu lado. Y a los 40 y tantos días después del examen, era un domingo, yo estaba viendo a una persona en mi casa, una hija querida de mi iglesia que ahora vive en Caruaru. Ella quería ser madre, pero no estaba logrando, y ella quería un consejo de nosotros. Y la doctora me llamó y me dijo: Talita, yo sé que es domingo, pero yo preferí llamarte y hablar contigo a esperar que tú vengas a la clínica, porque yo me imagino que cada día es un día sin respuesta. Y salió el resultado del examen de los dos y no hay nada. No hay incompatibilidad genética, tampoco falla cromosómica. Fue un caso en 1.000.000. Y la doctora me miró y me dijo: Talita, yo sé que tu elección puede ser no volver a ser madre nunca más. Sé que después de todo lo que has pasado, tan joven, me imagino. Y esa elección depende de ti. Y yo le miré y le dije: no tendré miedo. Yo le dije: no tendré miedo, porque la Biblia dice que Dios no me ha dado el espíritu de miedo. Y si Dios quiere hacerme madre nuevamente, Él lo va a hacer. Y después de 1 año, me enteré que estaba embarazada. Y después de 1 año me enteré que estaba embarazada de Sara. Y el Señor cambió mi historia, cambió mi suerte. Ella vino hermosa, llena de vida, llena de salud, inteligente. Y después de 1 año más, el Señor me dio el doble honor. Laurita vino llena de vida, llena de salud, inteligente. Y son 2 regalos de Dios en mi vida. Y hoy yo quiero hablar contigo, madre que está aquí, que me escuchas, y no ha sido fácil para mí hablar de mi historia para ustedes. Pero yo quiero decirte, tú lo lograrás. No importa lo que estás viviendo, Dios está a tu lado, Él te ayudará, te levantará. No lo manejarás porque eres fuerte, porque eres madre o porque eres una super mujer, porque eres capaz. No, no es esto. Tal vez como yo, tú seas una persona frágil, débil. Y en muchos momentos te desesperaste y has estado desesperado. Pero yo quiero decirte que tú lo lograrás porque Dios está a tu lado. Lo manejarás en cualquier circunstancia de tu vida, ya sea la más difícil o la más simple de tu vida. Lo manejarás cuando tu casa esté limpia, ordenada, hermosa. Pero también cuando la casa esté desorganizada después de la limpieza, lo manejarás. Lo manejarás cuando tengas que despertar a sus hijos temprano y se pongan flojos. Y también lo manejarás cuando ellos tengan que bañarse, pero ellos no quieren bañarse. Y también lo manejarás cuando los dientes empiecen a nacer y tú pienses: wow, cómo crecen los dientes en la boca de un niño. Lo manejarás cuando tengas que enfrentar una fiebre por la noche. Lo manejarás cuando tengas que repetir centenas, millones de veces para tu hijo no quitar el juguete de la mano del otro hermano. Y cuando él tenga que comer de boca cerrada. Tú vas a decir eso siempre, pero lo manejarás. Aunque te sientas cansada en decir esto, tú manejarás cuando ellas no quieren vestir la ropa que tú escogiste y surgirá confusión. Tú también manejarás cuando el virus parezca pasar de un hijo a otro. Y cuando uno se cura, el otro se queda enfermo. Lo manejarás. Tú lo manejarás en los días que tú creas que no entiendes de nada sobre la educación. Y en esos días que tú logras poner todo el mundo bañados, dientes cepillados a las 8:30 en la cama. Tú lo manejarás. Habrá gritos silenciosos, habrá llanto abierto, habrán lágrimas tragadas, habrá superación, habrá clases de autoconocimiento, habrá crisis existencial, pero también brigadeiro en la cuchara. Habrá lección de humildad y pedido de ayuda. Habrá cambio, habrá transformación.
Habrá culpa, habrá miedo. ¿Tendrás que caminar con los ojos vendados? Tendrás fe, tendrás mucha fe, mucha fe. Tendrás risas, vas a querer parar el reloj. Vas a tener ganas de congelar los momentos. Vas a tener felicidad en todos los lugares de la casa, cuidando de ti, llenando tu alma y llenando tu corazón. Habrá gratitud, habrá historia, habrá amor, habrá mucho, mucho amor. Porque con Dios a tu lado, tú lo lograrás.